si algunas personas tienen dudas o tienen algún proyecto en específico relacionado con estos aspectos, pues valdrá la pena tener esa información. Y muy bien, pues continuamos con nuestro programa. Tenemos todavía mucho que ver. Y vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el maestro Salvador Martí Pozos. El maestro Martí Pozos es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tiene una maestría en restauración de edificios históricos también por la UNAM, posee un diplomado en alta dirección de empresas por parte de la ITAM. Actualmente es director de LM Arquitectura y Edificación. Dentro de los proyectos más relevantes en los que ha participado, podemos mencionar la restauración de fachadas en la ciudad universitaria en UNAM, en los talleres de Facultad de Arquitectura, en donde se hizo una restauración de las fachaletas, encaramiento, cancelería y entre otras cosas. En el Banco de México también se realizaron diferentes trabajos como restitución, moldeo, junteos y limpieza de canteras. Esto en el edificio Bolívar 19 del Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, en lo que tiene que ver con restauración de fachadas, estuvo colaborando en el programa de fideicomiso del Centro Histórico, precisamente en el edificio de República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También participó en la elaboración del proyecto y ejecución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gerenció el proyecto para la restauración integral de obra civil y trabajos estructurales en el ex convento de la Merced. Esto también en el centro histórico, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Asimismo, dirigió y supervisó la restauración del patio de los azulejos, del cual nos va a hacer el favor de platicar el día de hoy. Arquitecto Martí, bienvenido a este foro. Nos sentimos muy complacidos de tenerlo aquí y bueno, pues le cedemos la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y pues agradezco la invitación que me hicieron para poderles compartir este interesante proyecto. Creo que ahí se ve ya de forma completa. Ya, a ver, no, creo que todavía no. A ver si le pica ahí la pantalla completa. ¿Ya se logra ver? No, todavía no. Creo que el botoncito está por acá. Es en la parte de abajo derecha. Ajá. Ah, es que ahí lo tiene en modo presentación. Ahí solamente en la parte superior, por favor. Listo. Listo. Ya, ¿verdad? Ah, ya, listo, adelante. Gracias. Perfecto, bueno. Pues gracias por presenciar esta presentación. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que nos encargaron en el año 2007. Es un proyecto que pues encontramos en esta situación. Como pueden ver, estaba pues prácticamente detenido por palo tras palo, ¿no? Por así decirlo. Este fue un edificio muy afectado por el sismo de 1985. En el año de 85 se dañó severamente y como pueden ver en la fachada del lado izquierdo superior, inclusive se perdieron arcadas de este patio en el nivel 1, que la fuerza pues del sismo escupió todas estas piezas y dejó sin columnas y sin arcada y sin nada, ¿no? Se volvió pues verdaderamente un peligro. Así es que el colegio, pues en búsqueda de poder conservar tan importante inmueble, un inmueble barroco del siglo XVIII, que
que se le atribuye al arquitecto José Miguel de Rivera Saravia. Y este era un fragmento del inmueble, puesto que pues el edificio tiene más de 20,000 metros cuadrados. Este patio o estas dos alas que fueron afectadas, que es la parte sur y la parte oriente del patio, fueron las más afectadas en aquel entonces. Así es que el arquitecto, el doctor López Carmona y el maestro José Luis Calderón se dieron a la tarea de apuntalar el inmueble para poderlo conservar. Como pueden ver, diseñaron pues contrafuertes de madera, metal y madera, para poderlo conservar en su sitio, y lo apuntalaron, pues prácticamente pusieron cada metro un puntal con polín, sujetados con barrotes y con viguerías portantes en la parte superior para poder detener los entrepisos y lograr así que el inmueble se conservara. Bueno, pues el inmueble tuvo que esperar 25 años para ser restaurado en esa zona. Era la única parte del inmueble que quedaba por rescatar de aquel sismo tan duro que fue el del 85. Y nos invitaron a participar en este proyecto. El patronato nos hizo la atenta invitación. Y bueno, pues, ¿cómo negarse a participar en él, verdad? Entonces, esta es la forma en que lo encontramos y pues era verdaderamente de asustarse, ¿no? Cómo se mantenía en pie. Y bueno, pues era la cantidad de madera. Aquí hay otra vista de la sala oriente. Si ustedes se fijan donde está la unión bueno, donde coincide un eje, donde estaba una columna, pues ya no existía. Esa se perdió totalmente. Y si se fijan en la parte inferior, se ve pues lo que era la boca de un pozo, que el brocal estaba forrado de azulejos, y de ahí el nombre del patio de los azulejos de esta sección del inmueble. Pero pues es impresionante ver la cantidad de puntales, de diagonales, de contrafuertes, de acero o de placas uniendo todos estos elementos para poder mantener el inmueble en pie. Y pues un poquito de historia, les cuento que del lado izquierdo tenemos un plano del año 1500 aproximadamente. Se saca del libro de 500 planos de la Ciudad de México, y donde aparece como un 9, ahí se alcanza a ver una plaza donde efectivamente era la toma de agua de Chapultepec, lo que es ahora Chapultepec. Y abajo de ese 9 podemos ver como una construcción mayor y que dice abajo Colegio de los Vizcaínos. Todo eso era la proyección de lo que se iba a ceder al colegio. Del lado derecho tenemos ya un plano que se saca en el virreinato en 1837, donde se hace el levantamiento del edificio y se puede ver claramente ya lo que era el inmueble. Bien, en esta otra planta, ¿no? Estas dos plantas, que es planta baja y planta primer nivel, recordemos que el colegio solo tiene 2 niveles y todo esto suma 20,000 metros cuadrados. Es prácticamente una manzana. Pusimos ahí en rojo lo que es o lo que iba a ser el área a intervenir. El lado superior de esta sombra roja es el edificio sur, es decir, el norte está hacia abajo,
y los que tienen ahí números 40, 41, 42 y algunos unos son los que serían el ala oriente del patio de los azulejos. Si ustedes se fijan, todo el perímetro del inmueble está formado en la planta baja por pequeños locales. Estos locales eran como pues una manera o una barrera de aislarse del exterior, y todo este perímetro formaba los locales que en su momento se llamaban de taza y plato, donde tenían el comercio abajo y la vivienda de este comercio en la parte superior en un mezanín. Digamos que entre la planta de primer nivel y la planta baja todavía cupo en este perímetro unos mezanines para poder dar a renta a todos estos locales. Entonces, pues intervenimos ahí una serie de locales o una pequeña parte de locales y el lado sur del patio, que es lo que ustedes vieron totalmente apuntalado. Lo que se conocía como Callejón de las Vizcaínas, del lado izquierdo, es la calle ahora de Manuel Aldaco. Y en la parte superior, bueno, pues en la parte superior teníamos gran parte de las viviendas de este colegio. Recordemos que es un colegio, o era un colegio de niñas, no era laico, no era religioso, pero tenía mucha estructura de ser un inmueble de encierro, ¿no? Prácticamente, pues, no lo podemos llamar conventual, pero era de formación de señoritas para sus futuros matrimonios o lo que hicieran, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos una sección, o la sección, mejor dicho, del patio de los azulejos. En la parte superior, el edificio sur, y en la parte izquierda, el edificio norte. Del lado izquierdo, la fotografía del lado izquierdo es la planta baja y la del lado derecho es la planta alta. En este ejercicio quise yo sobreponer sobre este plano histórico de 1873 contra el levantamiento arquitectónico que se hizo en su momento del inmueble. Hicimos la sobreposición de ambas plantas, tanto de planta baja como de planta alta. Y bueno, ustedes podrán ver en el edificio sur que coincidían mucho algunos ejes, no en su totalidad por obvias razones de escala, pero fue un ejercicio interesante para entender qué elementos nos estaban faltando. En esta sobreposición podemos ver los muros más oscuros, que son los del plano antiguo, y los muros más claros y sombreados o con un hatch en forma diagonal, que es el levantamiento arquitectónico. Y bueno, ahí pudimos darnos cuenta del faltante de algunos muros que funcionaban al cortante. Era una galería muy larga, pero al momento que demolieron estos muros, si vemos la parte superior o el edificio sur, se ven como unas mochetas en 3 puntos, ¿no? Donde está el número 43, toda esa era una galería muy larga. Y ahí se ven unas mochetas que permanecían, y que eso nos daba indicio de que ahí pudieron haber estado estos muros de mampostería que ayudaban al cortante en el momento de sismo. Y bueno, en el lado oriente no había muros faltantes, pero sí había vanos tapiados o vanos, inclusive accesos de accesorias, donde tenemos como el número 1, el 40, 41 y 42. Todo eso eran los locales comerciales.
y tenían su acceso, si ustedes se fijan del lado izquierdo, por cada uno de los locales tenía su acceso por la calle que ahora es Manuel Aldaco. Algunos de esos accesos estaban tapiados y en algún momento tenían aberturas que comunicaban local con local, ¿no? Recordemos que es un inmueble con 250 años de historia, entonces, pues bueno, las modificaciones que pudieron tener eran inmensas, ¿no? Y obviamente, pues los puntos que se ven como en el patio, bueno, no como, que son las columnas o la portada del patio de los azulejos, pues es un corredor muy bonito, ¿no? Que nos permitía recorrer el patio de forma corrida o continua. Y en la planta alta, pasando a la planta alta, la planta del lado derecho, que tenemos con números 32 prácticamente en ambos cuerpos del inmueble, ahí podíamos encontrar las habitaciones que ocupaban las mujeres que habitaban este colegio. Son varias habitaciones, todo ahora es, bueno, en la actualidad esta parte del inmueble se usa como salas de convenciones o las rentan para empresas que puedan hacer sus eventos, en fin, una serie de versatilidades que se le pudieron dar a estas habitaciones. Pero podemos ver que en esta parte se conservaba la mayoría de los muros divisorios. Aquí no tenían casi ninguna afectación. Entonces, bueno, pues en la parte superior fue mucho más fácil hacer la reconstrucción en planos y posteriormente en físico de todas estas habitaciones. Igual que en la planta baja, podemos ver los corredores del primer nivel, flanqueados por estas arcadas que daban forma a los corredores de la planta superior. Bien. En estas plantas, planta baja y planta alta de la escuadra, del patio, ahí marqué yo con círculos naranjas lo que había que recolocar, por ejemplo, en cada uno de los locales. Había 2, 4, 5 locales con círculo naranja, donde había que reintegrar la escalera, una escalera de madera, que en algunos otros existía todavía, y entonces de ahí pudimos tomar el modelo de escalera para reconstruirlo. Con círculo púrpura podemos encontrar vanos abiertos, digamos, posteriormente o en el transcurso del tiempo, que había que clausurar, por supuesto. Y en el rectángulo amarillo pudimos encontrar vanos que fueron alterados, como ventanas tapiadas, puertas tapiadas, o algunas que fueron realizadas de manera arbitraria, ¿no? Y en el cuerpo de abajo, que es el edificio sur, podemos encontrar unos rectángulos negros donde marcamos el faltante de los muros que sobre todo no existían en planta baja. Estos muros, pues a la hora de hacer las calas y buscar sus niveles originales, tanto niveles originales como posiciones originales, pues efectivamente pudimos encontrarlas mediante estas acciones. Y en la parte superior, bueno, pues ahí pudimos encontrar en el edificio oriente, coincidentemente con las columnas del corredor del primer nivel, pudimos encontrar el faltante de los muros
que fueron alterados o demolidos, en pocas palabras, ¿no? Entonces esto pues hizo una galería muy larga y que obviamente al momento del sismo, que es lo que se concluyó con los ingenieros calculistas, pues fue donde pegó más el sismo, ¿no? Pero coincidentemente estos 3 muros faltaban y es donde más se vio afectado el inmueble, en este caso, en este sismo, ¿no? Y bueno, hicimos la misma metodología, marcamos las escaleras, en este caso no había porque son del primer nivel, pero sí algunas alteraciones en ventanas, puertas y muros faltantes, que eran menores en la planta alta. Bien, pues aquí hay algunos ejemplos de los arcos, de los muros, de las ventanas alteradas, que en este caso del edificio sur fueron modificadas. Una ventana se convirtió en puerta en la parte superior del lado derecho, ¿no? Otra que era ventana y fue tapiada, que es la del lado siguiente, derecho. Un arco que estaba oculto entre todos estos puntales que, como pueden ver, eran pero muy abundantes, ¿no? Para poder detener el edificio. Entonces, bueno, pues esto nos da un ejemplo de todas las alteraciones que tenía. Obviamente había partes de entrepisos, de madera, de viguería de madera y tablados y terrados con un firme en la parte superior, tanto de primer nivel como de azotea, que se perdieron con el sismo, obviamente. Entonces, bueno, pues además de toda esta problemática estructural, estaba la problemática del agua, que había que evitar a toda costa que entraran las lluvias, ¿no? En el paso de los años. Lo hicieron también este apuntalamiento, pues que, pues les repito, duró 25 años así. Bien, entrando un poco más a profundidad, y no quiero ser muy exhaustivo en todo porque es muy largo, la intervención nos tomó casi 16, 18 meses. Se hizo todo un estudio exhaustivo de las fachadas, por ejemplo, de estas arcadas, y se hizo una clasificación por eje, por nivel y por pieza, ¿no? Para poder determinar el daño que sufría o sufrió cada elemento y determinar cuáles tenían faltantes, cuáles estaban realmente fracturadas y había que sustituirlas, o si estaban bien y solo se habían salido un poco de su posición, o si tenían ya algún deterioro por el agua, ¿no? Porque pues obviamente les cayó mucha agua y algunas pues sufrieron daños. Y obviamente pues se trató de rescatar lo más posible de todos estos elementos. La parte central de esta fachada, que es la del edificio Oriente, pues ya no existía, entre los ejes M y J, ya no existía la arcada de la parte superior, sin embargo estaba apuntalado el entrepiso, que eso ayudó mucho a que el agua no se metiera. Si ustedes se fijan, inclusive se metieron algunas tuberías de bajadas de aguas pluviales para poder desalojar todo esto, ¿no? Otro factor importante de este inmueble, pues es que tiene hundimientos diferenciales importantes. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo era el más alto y del lado derecho, pues ya hasta las basas de las columnas estaban hundidas en el terreno, ¿no? En este pavimento que tiene este patio. Bien, pues nos dimos a la tarea de clasificar todo esto y pues se hizo un procedimiento de ir desarmando las arcadas para poderlas ir reconstruyendo. Este es un detalle de una de las columnas, como no se alcanza a ver muy bien,
pero como cada pieza tiene una clave y tiene teníamos un reporte de cada una de ellas. Indudablemente el haber amarrado las obras falsas a todos estos elementos también al paso del tiempo provocaron daños. Estaban sunchados con cable de acero, estaban inclusive anclados con elementos de acero puestos sobre las piezas de cantera. Pero no deja de ser una obra preventiva o de apoyo o falsa, como la quieran llamar. Muy interesante cómo pudieron detener todo esto y cómo inclusive iban metiendo cuñas conforme se iba moviendo el edificio y cómo se conservaba, por ejemplo, en la fotografía se ve el contrafuerte de madera, cómo iban metiendo cuñas o elementos de calza para que siguiera haciendo presión y mantenerlo en su sitio y trabajara toda la estructura, tanto la de piedra como la de madera, de manera conjunta. Aquí les pongo otro ejemplo de la parte central, como las arcadas pues iban moviéndose también, como fueron deteniéndolas inclusive con elementos de alambre, ¿no? Y es como le dieron solución pues en su momento, porque pues 25 años fueron muchos años y evidentemente el inmueble se seguía moviendo y seguía trabajando toda la estructura, ¿no? Pero pues pusieron bajadas de aguas pluviales, pusieron elementos de alambre, pusieron calzas de madera que fueran haciendo presión o sosteniendo los elementos que estaban sujetando. La suerte del edificio sur fue un poquito mejor. El daño fue, al menos en las arcadas, no se escupieron o no se proyectaron las piezas hacia la parte exterior y pues con todo este tejido de madera se logró sostener durante mucho tiempo las arcadas. Si ustedes se fijan un poquito, bueno, pues las cornisas superiores ya estaban muy deterioradas con mucha vegetación parásita, arbolitos, musgos, hongos, en fin, una serie de elementos vivos que van deteriorando en gran medida la piedra y mucha falta de junta, muchas piezas fracturadas, aunque estaban en su sitio y hacían su función de sujetar todo lo que estaba conformando el inmueble. Un ejemplo más de lo que les comento, como las piezas de cantera, pues, aunque un poquito desarticuladas, pero seguían conservando su posición original. Y bueno, pues nuestra clasificación por secciones y por piezas que fue posible darle así un tratamiento a cada una, ¿no? En la foto del lado izquierdo podemos ver los bancos de cantera que se fueron trabajando, ¿no? Se llevaban ahí mismo se labraban y se colocaban las piezas faltantes o ya muy dañadas. Otro lado que teníamos que trabajar eran la fachada de Manuel Aldaco. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo coincide con el eje del edificio sur y el primer entreeje digamos que sería la crujía del edificio sur proyectado hacia la parte de atrás de esta fachada. Es importante mencionar, pues,
el hundimiento del edificio, ¿no? Del lado derecho se ven los vanos de puertas completos y del lado izquierdo, pues algunos ya hundidos en el terreno, que era, abajo se ve el local 15 y 16, el 16 era el más hundido. Y bueno, vemos 3 niveles de cornisas, que es el superior, con sus remates en pináculos, que algunos faltaban. El segundo nivel de cornisas, donde coincidía con el nivel de piso terminado del primer piso. Y luego tenemos ahí un sándwich, por así llamarlo, entre la cornisa segunda de arriba hacia abajo y el nivel de piso o la tierra proyectada en esta fachada, y se ve el nivel del entrepiso que era de los locales comerciales. Entonces, cada una de estas puertas pues corresponden a un local comercial, y la ventana superior, inmediata superior, con algunos que tenían todavía su herrería, podemos ver la ventana de esa vivienda, ¿no? De estos locales de taza y plato. Esta es una sección nada más de la fachada de Manuel Aldaco, y ahí se representan pues todos los daños que podía tener esta fachada, desde escurrimientos, manchas en el acabado final, que es una piedra de tezontle, faltantes de los pináculos, cornisas también muy maltratadas. Sin embargo, esta fachada en el momento del sismo no se fracturó, no se dañó tanto. El daño mayor estuvo en la fachada interior, que corresponde a las arcadas, ¿no? Y bueno, pues obviamente grafitis, faltas de piezas, degradación de piezas de cantera. Del lado izquierdo podemos ver una clasificación de todos los daños que tenía el inmueble. No son menos de 35 daños, y clasificaciones que se le dieron a cada zona o cada parte del edificio. Bien, pues entrando un poquito ya en materia de cómo se consolidó este inmueble, en esta parte de los mezanines se conservó el sistema de viguería con tablado, y encima se colocó una capa de compresión con una malla electrosoldada, que permitiría pues formar este diafragma que nos hicieron el favor de calcular los ingenieros de Colinas de Buen. Ellos fueron los ingenieros calculistas. Salvador Ávila pues es un amplio experto en estos menesteres, y el ingeniero José Luis Sánchez, quien ya falleció, pero también pues toda la vida trabajando sobre este tipo de inmuebles. Han hecho mucha restauración ellos a nivel estructural. Entonces, bueno, pues este fue el sistema que se decidió conservar, porque pues en realidad la carga que iba a recibir este lugar, aunque eran viviendas, pero ahora ya no se utilizan de esa manera. El nuevo uso es una renta de una oficina, ¿no? En ese momento todavía las oficinas no estaban tan abandonadas como lo están hoy, pero este nivel de mezanín se decidió estructurar así, y fue suficiente. El claro no era tan grande. Ahí podemos ver pues la viga de arrastre que se coloca, y luego atrás de la viga de arrastre, en la foto del lado derecho, se hizo una pequeña cadena para recibir nuestra capa de compresión de viguerías y tablado con la capa de compresión, perdón. Eso es lo que se decidió colocar ahí, y funcionó muy bien.
Este es un pequeño diagrama que nos va a dar una idea muy clara de qué es lo que se hizo para reestructurar la ala sur y la ala oriente del inmueble. Y en color gris podemos ver las arcadas del patio, tanto del edificio sur y la del edificio oriente. Y atrás de la arcada del edificio sur podemos ver la implementación de muros de tabique reforzados con castillos de acero, de concreto armado, y ese lo hicimos como doble muro para poder dar el ancho de los muros que existían con anterioridad. Recordemos que eran muros muy anchos, algunos hasta de una vara o un poco más, que esto equivale como 83 centímetros, 81 centímetros, no recuerdo, pero se pudieron colocar estos dos muros, estos dobles muros estructurados con concreto reforzado. Entonces fueron 4 elementos de muros de tabique, de doble muro de tabique, y podemos ver en el sentido corto de la crujía unos elementos verdes que nos representaban el entrepiso. El entrepiso también se hizo de vigueta y bovedilla, creo que la vigueta más, el entrepiso más peraltado que pusimos ahí fue de 35 centímetros, tanto en el interior de las habitaciones como en los pasillos se colocaron estos. Y bueno, la búsqueda de utilizar un sistema similar a las vigas de madera en el sentido conceptual ayudó mucho para poderle dar la forma del inmueble, porque recordemos que estaba muy deformado por los hundimientos. Entonces esto nos permitió hacer estos elementos con la deformación que tenían los inmuebles y los niveles del primer nivel y de la azotea. Y en un sentido, pues es colocar las viguetas, perdón, en el mismo sentido que estaban las vigas de madera. Por supuesto que también se colocó el sistema de vigas de madera abajo del sistema de Premex, pero obviamente dejando un espacio entre el sistema de Premex y las vigas de madera con el tablado, que esto, pues como mencionó el arquitecto Pablo, funciona para dar una cama de aire, para poder pasar o correr por ahí instalaciones eléctricas, hidráulicas o de cualquier tipo que tuviera que implementarse en el inmueble. Y a su vez, pues la apariencia sigue siendo la misma por abajo, pero la resistencia o este diafragma para unir todos estos muros, que era elemental poderlo reforzar para que no sufriera nuevamente un colapso como el que tuvo, era necesario colocar un sistema más resistente que la madera y el terrado. Así es que se colocaron esos elementos. En el lado derecho, pues pueden ver la doble altura del inmueble, que pues eran en su totalidad casi 12 metros. Son entrepisos muy altos. Y aquí podemos ver cómo se colocó un tejido de castillos y cadenas en la fotografía del lado izquierdo superior. Y cómo se le dio un terminado con tabique, doble muro de tabique, que posteriormente se le dio un acabado con cal arena similar al de la piedra brasa para poder reforzar en el sentido corto estos muros y dejando obviamente los vanos que se requerían, ¿no? En las fotografías pueden ver cómo se sustituyó el sistema de madera y relleno, o de terrado, digamos, el terrado que tenía,
y cómo se fueron colocando las vigas, las viguetas pretensadas. Del lado derecho podemos ver la imagen de uno de los locales comerciales, cómo quedó ya con la viguería de madera. Y bueno, pues el sistema de la vigueta y bovedilla, como fue colocado, tal y como en el mismo sentido de las vigas de madera, y con sus bovedillas de poliestireno y una capa de compresión que se colocó encima de estas bóvedas o bovedillas de poliestireno. Algo importante que mencionar es que se colocó en el croquis superior derecho. Podemos ver cómo atrás de la viga de arrastre de madera se colocaron unas cadenas que recibieron, o unas traves, sí, más bien son unas cadenas, pero recibieron la vigueta y bovedilla, de tal suerte que esto permitió darle mayor resistencia, se reforzó el muro, se hizo un diafragma completo que unió todas las piezas del rompecabezas. Y algo muy importante es mencionar que se dejaron ahogados unos pasadores en la capa de compresión, que era de 8 centímetros de espesor, esta capa. Se dejaron unos pasadores de varillas de acero que corrían del interior de la habitación hacia el pasillo o el corredor de la planta superior. Esto con la idea de darle una unión a todo este diafragma, obviamente. ¿Ok? Ahí podemos ver pues ya el proceso de la colocación de la malla y cómo entre en la bovedilla de poliestireno y el muro de piedra existía un espacio donde se colaba la cadena que recibía todo este sistema. Esta es una fotografía del pasillo, como también se logra ver estos pasadores que le menciono del lado derecho, que se introducen en el entrepiso del interior de la crujía, y cómo le da unidad también al pasillo para formar un solo diafragma. Es importante ver ahí del lado derecho, pues sobre el tablado, cómo se fueron colocando las instalaciones. Y bueno, finalmente ya con la capa de compresión, cómo quedó colado y reforzado el entrepiso del Colegio de las Vizcaínas. Ahí podemos ver a detalle una de las cadenas que daban recepción a las viguetas, y bueno, pues ya todo el sistema listo para ser colado en el lado derecho. Un proceso más de la colocación de las viguetas. Ayudaba mucho que este tablado y estas vigas de madera en la parte de abajo pudieran darle un soporte a las viguetas. Y como del lado derecho y en la parte inferior podemos ver pues una de las cadenas que le daban forma a la recepción de la vigueta y la pieza de la cabeza de la viga de madera. Y bueno, pues el mismo sistema se utilizó en la parte superior, en el entrepiso de azotea, para poder recibir todo el sistema de vigueta y bovedilla. Ahí fue pues un poquito más fácil darle la continuidad al sistema de la habitación con el corredor de la primer nivel, y esto facilitó mucho pues las cosas, ¿no? Y bueno, pues esta es la muestra de cómo quedó el patio de los azulejos después de la intervención. En la fotografía del lado izquierdo se ve la crujía sur, totalmente terminada, con su pozo
o su brocal del pozo en azulejos, y en la fotografía del lado derecho está la crujía Oriente, pues de cómo quedó después de todo este proceso de reconstrucción, que fue un rompecabezas, verdaderamente. Finalmente así quedó, y creo que pues así sí, la verdad es que quedó muy bonito. No quiero dejar de mencionar a algunas personas que estuvieron en el proceso de restauración. Bueno, la gente del patronato nos hizo, la verdad es que nos dio todas las facilidades. El INA, a través de el arquitecto Antonio Mondragón y Guillermo Flores, que estuvieron asistiendo constantemente a la obra. Ellos nos hicieron el favor de apoyarnos. También al constructor, quien hizo posible toda esta obra, al arquitecto Miguel Ángel Hernández, y pues el despacho calculista que fue Colinas de Buen, que nos asesoraron en todo momento y participaron de manera conjunta con Premex, porque pues la verdad de las cosas es que el sistema nos ayudó mucho y nos ayudaron mucho a poder hacer un sistema no tan peraltado, que ese era el problema, ¿no? Por los niveles que teníamos en el lugar. Y bueno, pues espero que en términos generales les haya gustado la presentación y la exposición. Arquitecto Martín, muchísimas gracias por la presentación. De verdad es un proyecto súper fascinante, muy interesante la solución que se le dio. Pues la cantidad de disciplinas que integran y que participan en un proyecto de estos, ¿no? Para que pues tenga los resultados esperados, el éxito que se tiene, cómo quedó, es fantástico. Nos da mucho gusto, realmente nos llena de mucho gusto y orgullo que para estos proyectos se aplique el prefabricado en estos casos tan específicos y especializados. Y abrimos el foro nuevamente para la sección de preguntas y respuestas, y viene una inquietud. En el inicio de este proyecto, ¿cuáles eran los sistemas que se tenían considerados para aplicar en el sistema de piso? Si es que habían otros, y por qué, qué fue lo que hizo que se decantaran por este sistema de Viguetti Bobedilla. Bueno, sí analizamos todas las posibilidades, inclusive de dejar el sistema original. Sin embargo, ustedes saben que en una zona sísmica como esta, como lo es la Ciudad de México, y las nuevas disposiciones normativas del reglamento de construcción y del instituto y de tantas autoridades que ahora intervienen para poder aprobar un proyecto como este, no eran fáciles. Sobre todo que estamos hablando que el uso del inmueble es pues de alta densidad, es de alto riesgo, es un inmueble donde es un colegio, donde tienen actualmente, o tenían en ese momento, no sé actualmente cuántos alumnos tengan, pero tenían 1,500 personas entre primaria y preparatoria y algunas especialidades. Y sobre todo que esto pues también estaba destinado a ser un área de uso múltiple como convenciones, etcétera. Entonces, pues el simple hecho de la madera no daba esta rigidez, no daba este diafragma que se necesitaba. Y bueno, sí se consideró en algún momento utilizar una losa reticular, esa fue una opción. Sin embargo, el peralte, por los claros que existían, era demasiado peraltada, no nos permitía incrustar este sistema. Y en algún momento
pues se sugirió un sistema como el de ustedes, ¿no? La verdad es que los visitamos y desde el primer momento nos dieron una gran atención y pudimos de manera conjunta con el despacho de Colinas de Buen llegar a la conclusión y al diseño óptimo del peralte de entrepiso, porque es un claro importante, ¿no? No era cualquier cosita, ¿no? Pero lograron ustedes, entre todos los ingenieros, diseñar un entrepiso que fuera de máximo 40 centímetros en algunos casos. Entonces, esto nos inclinó a poderlo utilizar, ¿no? Y la otra era que nos gustaba, que era un sistema muy parecido a las vigas de madera, perdón, que es una serie de viguetas dispuestas en el sentido corto, ¿no? Y con una capa de compresión que le daba toda la unidad al entrepiso. Entonces, esas fueron las dos razones por las cuales nos inclinó a decidir por este sistema. De acuerdo, muchísimas gracias. Mauricio Leiva pregunta, o más bien, pregunta y comenta que los hundimientos diferenciales también pudieron haber ayudado a los daños que se observan en el inmueble. Y pregunta si hubo algún procedimiento para controlar o revertir este daño de los hundimientos. Bueno, pues por estar donde está el inmueble, que es una zona pues del lago, lacustre totalmente, recuperar el nivel de un inmueble de este tipo era verdaderamente un costo exorbitante, cosa que el patronato pues ya no quiso realizar. Sin embargo, hubo otras opciones y creo que posteriormente se realizó algo de esto, de recuperar los niveles de pavimentos, porque era parte del proyecto, pero pues bueno, los recursos también son finitos, ¿no? En casos como este inmueble, ¿no? Y hay que tomar decisiones de qué sí intervenir y qué no. Y bueno, pues la cimentación se revisó estructuralmente a nivel de números y este sistema que tiene el colegio, pues permite seguirlo manteniendo así, ¿no? El hecho de haber eliminado muros y haber eliminado entrepisos y haber eliminado una serie de cosas que se hicieron a través de los años, pues fue lo que debilitó la estructura del inmueble. Pero sí en algún momento se consideró, pero pues se descartó por los costos. De acuerdo, gracias. Alet Martínez y Arely Toledo, creo que van un poco del hilo las dos preguntas. Nos preguntan si el sistema de Viguetti Bobedilla, al ser ligero o más ligero que otros sistemas, puede ser beneficioso para el comportamiento del sistema desde el punto de vista sísmico. Indudablemente se le quitó peso, indudablemente ayuda mucho, indudablemente es mucho más, es un diafragma mucho más rígido que permite unir todos los elementos del edificio. Sí ayudó y ayudó muchísimo. De acuerdo, gracias. Arturo Torres nos pregunta, ¿cómo se trató en las fachadas, cómo se trató el tema de la nivelación en las fachadas? Bueno, el tema de la nivelación en las fachadas es que se siguió la deformación del inmueble, inclusive con los entrepisos. Se siguieron estas deformaciones, entonces en algunas habitaciones quedó, sobre todo los del lado oriente, quedaron quedaron pisos con mucha inclinación y entonces esto al momento de darle nivelación al interior, pues hubo que hacer una tarima de madera, un piso falso, por así llamarlo, y poder mantener toda la nivelación
de esa habitación. Hubo partes con desniveles de 1 metro Uf, en poca distancia. Entonces, enorme. pues era un poco este tema de la casa del tío Chueco, ¿no? Donde toda la construcción está chueca, pero el piso está nivelado, ¿no? Entonces, eso es lo que se decidió hacer para no tener grandes rellenos, para no tener modificaciones sobre el inmueble, sobre todo, ¿no? Se conservó la deformación del inmueble. Al igual que las fachadas de cantera, se tuvo que hacer una nueva geometría, no en la posición ideal, sino cómo estaban deformadas, y esa deformación se tuvo que transmitir tanto en piso como en arcadas, como en pretiles, como en losas. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Mario Matías, ¿qué tipo de madera recomienda o qué tipo de madera utilizaron para la estructura, ¿no? Las cuadras de pino, álamo, fresno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la madera ideal para este tipo de proyectos? Bueno, la que utilizamos fue el pino para no alterar el tipo de viguería que ya traía el inmueble. Se mandaron a hacer vigas de dimensiones que tenía el edificio, que comúnmente, o ahora, mejor dicho, son de menores dimensiones. Las vigas de entrepiso en aquel entonces pues eran de mayores dimensiones, y se les hizo un tratamiento antifuego con ósmose, que ahorita me acordé que el arquitecto Pablo batallaba con eso. Es ósmose el que comúnmente utilizamos en restauración, y también antifuego, ¿no? Ujú. Entonces, son los tratamientos que se hicieron con tinas, por inmersión. Se hicieron estos tratamientos, se hacen en la obra, se construyen tinas y se van metiendo ahí, y ya que están listas, que tienen mayor densidad por estos tratamientos, pues se suben a su posición, ¿no? De Igual acuerdo, el tablado también se hace todo este tratamiento. de acuerdo. Y una última pregunta para terminar la sesión. Cuando se proyecta una reconstrucción de este tipo, ¿se toma en cuenta en algún momento cuántos años de vida o cuánta vida útil le proporciona adicional este tipo de intervenciones a la estructura, en general al inmueble? Bueno, se piensa en darle un tanto más posible al inmueble, ¿no? No se escatimó en ningún momento en refuerzos estructurales, en sistemas constructivos como el de ustedes, en la reconstrucción de muros de piedra, porque pues la piedra asentada con mortero, cal, arena y estos sistemas virreinales eran muy generosos, muy articulables, son tan maleables que permiten estas deformaciones de inmuebles. O sea, ustedes imagínense con un inmueble contemporáneo, se parte con estas deformaciones de 1,5 metros en 30, 40 metros, están partidos. Y estos no, esta articulación que tienen todas estas construcciones virreinales, pues hacen esto, que sea posible el darles otro tanto de vida, ¿no? Esperemos que duren muchos años más. Fue calculado después después del sismo del 85, obviamente, y resistió a este de 2017 perfectamente, sin ningún daño, ¿no? Entonces, pues, siempre hay que estar preparados. Yo espero que tenga otro tanto más, ¿no? ¿Considera que, por ejemplo, en la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Querétaro, vaya, ciudades coloniales y que están expuestas a sismo o a hundimientos diferenciales del terreno, cree que puedan haber una gran cantidad de estructuras que necesitan de este tipo de intervención? A lo mejor no tan severas, pero sí que necesitan una intervención preventiva.
Bueno, indudablemente todos los edificios de este tipo necesitan mantenimiento. Son edificios de costos altos en su mantenimiento. Una intervención, obviamente, en restauración es más cara que en una construcción contemporánea, pero evidentemente sí hay que hacer siempre una intervención. Y yo creo que cada caso en la vida de la restauración, cada caso es único, ¿no? En este caso en particular, la intervención fue pues brutal por el efecto del sismo del 85, ¿no? Pero no quiere decir que todos los sistemas tengan que ser modificados así, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? Los movimientos, los desplomes, intervienen muchas cosas que no puedo yo asegurar que todos necesitan una intervención tal, ¿no? Creo que hay que estudiarlo por separado, cada uno. Un traje a la medida para cada caso. Sí, total. Bueno, y ahora sí, cerramos con un tema muy interesante. Aquí nos preguntan, ¿cuál es su experiencia con el Instituto de la Seguridad, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con este tipo de técnicas? Bueno, el instituto es muy pragmático. No digo que esté mal. Yo creo que el instituto lo que le interesa es la seguridad del inmueble, evidentemente, y se ha vuelto un filtro muy importante para evitar diseños que no tengan la resistencia adecuada ante sismos como los que hemos vivido. Yo creo que el instituto juegue un papel importante. Pues hemos pasado por ahí y siempre nos han tenido alguna sugerencia. Creo que en todos los casos lo tienen. Es un grupo colegiado importante, no son dos, ¿no? Hay desde técnicos en mecánica de suelos, estructuristas, topógrafos, hay de todo. Y yo creo que todos cuidan cada una de esas áreas. Yo creo que esta serie de disciplinas o esta multidisciplina que intervienen en esta valoración es muy importante en una ciudad como la nuestra. Y sí, pues no nos gusta a veces pasar por tanta revisión, pero creo que se ha vuelto necesaria tener una segunda opinión o hasta una tercera, ¿no? Yo creo que está bien. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, arquitecto Salvador. Realmente muy ilustrativa, muy nutritiva la presentación de este proyecto de las Vizcaínas. Creo que nos deja bastantes cosas que pensar, bastantes cosas que meditar, bastantes cosas por aprender, por supuesto. Y bueno, pues le agradecemos mucho su participación. Y yo le cedo la palabra a la licenciada Felicia Betancourt para que nos dé los agradecimientos finales y cierre y clausure este curso, esta sesión. Adelante, Felicia. Muchas gracias, Daniel. Pues creo que todas las preguntas se leyeron, ¿sí, Daniel? Sí, creo que Sí, cubrimos con todo. prácticamente todas. Sí. Pues sí, han sido pláticas muy ilustrativas de proyectos fascinantes. Creo que la finalidad de estos cursos es hacer llegar esta información a muchas personas que no tenían idea de que podía utilizarse los sistemas prefabricados en este tipo de proyectos. Les agradezco a los participantes, todas las personas que nos pudieron acompañar. Y a ustedes dos, arquitectos, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Sabemos que no es fácil, cuesta trabajo participar y organizar un curso así. Les agradecemos mucho, infinitamente, Premex y todos los que nos acompañaron en el taller, en el curso.
Nos preguntan si vamos a compartir las pláticas, si lo vamos a transmitir otra vez. Sí lo vamos a hacer. Todas las pláticas que hemos tenido en todos nuestros cursos las volvemos a transmitir. Les hacemos llegar, como ustedes se registraron, tenemos todos sus datos, mandamos la invitación y ya les decimos tal día, a tal hora se retransmite la plática del maestro en este caso bueno, ahorita va a pasar un poquito de tiempo para retransmitir esto, pero cada mes, cada 15 días estamos retransmitiendo estos cursos. Agradezco también al apoyo que tuvimos de la SMIE y de la NIVIP por ayudarnos a promocionar el evento. Y bueno, creo que a nosotros nos da mucho orgullo, Premex, ser parte de este tipo de obras, de este tipo de proyectos. Y bueno, no nada más ahorita lo que construimos, sino en esta parte, ¿no? Que es un tema histórico y que ponemos nuestro granito de arena para que, pues en México sigan habiendo este tipo de construcciones, de proyectos. Nos da mucho orgullo, nos da mucha satisfacción. Nos da mucha satisfacción poder trabajar con ustedes arquitectos, con ingenieros que están involucrados en estos proyectos. Es algo fascinante poder ser parte de todas estas obras y de lo que se construye en todo México, ¿no? Les agradezco mucho. Ya tienen toda la información de nosotros, de la empresa. Si necesitan más información o si quieren temas del manual técnico, etcétera, pues nos escriben, nos llaman y se los podemos hacer llegar. Y si ustedes, arquitectos, Salvador, Pablo, quieren compartir algo más, adelante. Pues yo solo quiero agradecerles el que nos hayan invitado, el que nos hayan permitido exponer esto. Como dicen ustedes, son poco conocidos. Se quedan muchas veces ahí guardados. Este es un inmueble de no fácil acceso, ¿no? Pero trabajar con este tipo de inmuebles, pues hemos tenido la fortuna de intervenir en ellos y dejar nuestro granito de arena, pues les agradezco esta difusión. La verdad es que muchas gracias. Gracias, arquitecto. Por supuesto, quiero agradecer la oportunidad y, por supuesto, el apoyo de Premex, sin duda una empresa que nos ayuda a sacar adelante de manera estratégica, rápida, este tipo de proyectos. Nuevamente, pues gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. En la página de Premex, donde tenemos donde anunciamos los cursos que ya dimos y los que estamos ahorita haciendo y presenciando, también podemos compartir ahí los datos de los arquitectos, del arquitecto Salvador y del arquitecto Pablo. También podemos compartir por ahí la información. Y pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por haber participado y pues seguimos en contacto y nos vemos pronto. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Ujú.